queremos que tener un registro de esta materia. Y nosotros hasta la sesión pasada lo que hicimos fue que aplicamos el concepto de momento, que es fuerza por distancia, y quedamos de que la fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia. Es un requisito, ¿no? Luego, resulta que aplicamos ese principio para satisfacer el equilibrio de un objeto en dos dimensiones, una barra en dos dimensiones, y esa barra que está, te digo, en dos dimensiones, pues resulta que si no queremos que se mueva a la izquierda o a la derecha, bueno, pues tiene que satisfacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a cero, para que no se mueva a la izquierda o a la derecha. Si yo quiero que esa barra no se mueva hacia arriba o hacia abajo, bueno, pues tiene que satisfacer la otra condición, que es sumatoria de fuerzas en Y valga cero. Pero a diferencia de los puntos o de las partículas, resulta que las barras o las vigas o las traves tienen la particularidad de que aparte tienen que satisfacer otra condición, que la sumatoria de momentos en cualquier punto valga cero. Y esas tres ecuaciones de equilibrio, son las que nos permiten, pues, analizar una barra y que no se mueva. Ojo, si alguien de nosotros estuviera estudiando ingeniería mecánica, bueno, pues tal vez no nos interesaría que fueran iguales a cero. Tal vez si estuviéramos estudiando ingeniería mecánica, nuestra sumatoria de fuerzas buscaría que alguno de estos resultados no fuera cero. Pongamos, si quiero que esa barra se mueva hacia abajo, pues no me gustaría que la suma de fuerzas en Y fuera cero. Si quiero, pongamos que esa barra esté girando, pues no me interesaría que la sumatoria de momentos fuera cero. Pero nosotros no estamos estudiando eso, sino que nosotros estamos estudiando tal vez una línea de conocimiento de ingeniería en construcción o ingeniería en arquitectura, donde buscamos que las cosas estén estáticas. Y por eso, pues tal vez nuestra materia se llama así, se llama estática. Queremos que no se muevan, ¿sale? A pesar de que le lleguen fuerzas externas. Y me parece que nosotros la sesión pasada decíamos, bueno, ¿qué pasa con una barra que recibe una cierta fuerza y esa fuerza la recibe y tal vez esa barra está apoyada en dos columnas? Tal vez nuestro primer ejemplito de la sesión pasada era decir, bueno, pues de este lado tengo una construcción, de este lado tengo otra construcción y simplemente puse un polín encima, ¿no? Bueno, eso nosotros lo simplificamos a una fuerza que reacciona en A. Fíjate, ese nombre se vuelve bien interesante. Una fuerza que reacciona en A y una fuerza que reacciona en B. Apareció esta letra, probablemente nosotros la vez pasada nada más le pusimos A y B, pero ahora ya te estoy diciendo que es una reacción. ¿Y por qué es una reacción? Pues porque el buen Sir Isaac Newton nos dejó esas tres leyes con las que pudimos entender al mundo desde un punto de vista distinto. Fíjate que desde hace 300 años para acá, hemos tenido máquinas, hemos tenido la máquina de vapor, hemos tenido ferrocarriles, hemos tenido automóviles, hemos tenido refrigeradores, hemos tenido un montón de cosas de hace 300 de años para acá. Y fue gracias a las leyes que nos dejó este señor que vivió hace más o menos 300 años, Sir Isaac Newton. Y él nos dejó tres leyes para entender muchas cosas. Eh, Isaac Newton nos dejó su primer ley que nos dice, si un cuerpo está en reposo, no va a salir del reposo a menos de que exista una fuerza que lo saque de ese lugar. Y eso prácticamente es sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, igual a cero. La segunda ley nos dice, bueno, si ese cuerpo se va a mover, pues entonces se va a mover con una fuerza igual a la masa por la aceleración. La segunda. Y la tercera ley que nos heredó Sir Isaac Newton es de que dice, pero ojo, a toda acción, de arriba hacia abajo, por ponerle una dirección, a toda acción hay una reacción. Entonces es lo que estamos viendo por acá. Fíjate que aquí hay una fuerza que va hacia abajo. Bueno, el resultado tiene que tener una reacción hacia arriba, llámese en una o en dos flechas, ¿no? Depende del sistema que tengamos. Bueno,
Nosotros hicimos eso la sesión pasada y tal vez, te digo, nosotros no le habíamos puesto RA, sino le habíamos puesto nada más A, y no le habíamos puesto RB, sino nada más simplemente B. Y eso yo te decía que nos lo imagináramos al colocar un polín encima de un par de construcciones. Bueno, ahora, resulta que en muchas ocasiones las estructuras que vemos arriba de nuestra cabeza, ustedes ahorita están tomando clases en un lugar cerrado. Puede ser que estén en su cuarto, puede ser que estén en la sala, puede ser que estén en un cibercafé donde ustedes la estén tomando, pero están en un lugar cerrado, lo más seguro. Y en ese lugar cerrado, si probablemente tú estés aquí, sentado en una posición totalmente ergonómica, bien derechito, enfrente a una computadora o enfrente de algún dispositivo electrónico, pues tú estás viendo tal vez la computadora por acá y resulta que arriba de tu cabeza, lo más seguro es de que haya una losa. Pero además de existir esa losa, cada cierta distancia probablemente veas algún cuerpo que está por abajo de la losa. Y te decía, cada cierta distancia, probablemente te dibujo uno atrás de ti, otro enfrente de ti, pero hay estas vigas o estas traves que le dan rigidez a la losa. Y probablemente un poco más adelante, pues tal vez nos encontraríamos otra viga. Bueno, pues entonces resulta que a estas les llamamos vigas. Vigas, en alguna otra ocasión, probablemente le escuches que se les dicen traves. Ese otro nombre no lo voy a escribir, pero hay personas que, pues tal vez sin conocimiento, le llegan a decir que son castillos acostados. Bueno, no lo voy a escribir, pero probablemente lo llegues a escuchar en alguna ocasión, que es un como castillo acostado. Bueno, yo creo que el primer término es el más correcto, vigas. Ahora, esas vigas, si nosotros las vemos de forma tridimensional, bueno, pues resulta que es algo más o menos así, ¿no? Una viga tridimensional, que si nosotros la llegáramos a cortar en alguna cierta distancia, pues seguiríamos viendo un cuerpo prismático, es decir, la sección transversal se repite a lo largo de la longitud. Bueno, eso ya te lo imaginaste o inclusive ya lo estás viendo encima de tu cabeza, ¿no? Yo creo que sí estás viendo alguna. Ahora, en algunas ocasiones, esas vigas quedan ahogadas o quedan ocultas dentro de los acabados. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones, te voy a dibujar tal vez aquí un muro. Bueno, pues resulta que el muro está abajo de esa viga y bueno, después de algunas sesiones nos daremos cuenta de quién carga quién, ¿no? Pero probablemente si está arriba de un muro, pues probablemente tú no la veas y me digas, no, no es cierto, aquí en mi casa no hay. Bueno, la realidad es de que sí hay, nada más que a la hora de que le pusieron un recubrimiento a ese muro, es decir, le agregaron un poco de cemento en los orillas para que no se viera tan feo, bueno, pues lo más seguro es de que ese cemento llegó hasta arriba y entonces oculta a esa viga. En algunas ocasiones está así, en otras sí las podemos ver. Pero de todas formas, tenemos la viga ahí en la losa que está encima de tu cabeza, ¿no? Bueno, ahora, esas vigas, pues si yo me la imagino ahora desde otro punto de vista, y por eso tal vez nosotros llevamos la materia esta de dibujo técnico o expresión gráfica, fíjate que esta primer imagen que yo te puse, tal vez ya la estaría viendo de perfil o la estaría viendo su sección. Después te dije, no, pero imagínatelo así. Y tal vez te puse una representación en tipo isométrico, ¿no? O alguien diría en 3 dimensiones. Bueno, como lo quieras. Pero si yo quisiera ahora verla de frente, o sea, digamos, ver esa viga a lo largo, pues resulta que esa viga yo prácticamente la vería como algo, pues, bastante larguito y que muy probablemente al final llegue a una columna o que llegue a un muro o a un castillo. Bueno, entonces ahora lo estamos viendo, pues digamos, de frente.
Entonces le voy a poner por aquí a mi lector que esto es una vista frontal. Ok. Ahora, esa viga que estoy viendo de frente, resulta que en los extremos está agarrada, por decirlo, alguien diría, está mal dicho la palabra agarrada porque nosotros no tenemos garras y la viga tampoco tiene garras, pero nos podemos entender. Está sujeta de su extremo izquierdo y de su extremo derecho. Bueno, esa sujeción, eh, si la vemos a nivel interno, probablemente existan algunas varillas del castillo que logren unirse con la viga y probablemente otras varillas del castillo se logren unir con la viga. Y eso va a generar algo que se llamaría un nodo rígido. Otras varillas del castillo tal vez van a seguir, pero algunas de ellas van a lograr el anclaje, ya sea de esa forma o probablemente estén pasadas o probablemente, bueno, pues tengan algún tipo de diseño de unión. Y eso nos llevaría a la idea de que en realidad esa viga, si yo la quisiera representar en dos dimensiones y la quisiera yo analizar, pues probablemente lo tendría que hacer con un dibujito, que ahorita te explico qué significa, más o menos así. Es decir, la viga, lo que originalmente tiene un cierto volumen, y tal vez alguien de ustedes me diga, pues más o menos en mi casa esas vigas miden, pues no sé, 40 centímetros, 40 centímetros de alto. Déjenme, esa misma dimensión la voy a poner en las 3D. Mira, ahí está, sus 40 centímetros de alto y tal vez unos 20 de base. En la casa de alguien de ustedes puede ser que mida 50, puede ser que mida 25 de base, bueno, pero al fin y al cabo, ese cuerpo en tres dimensiones, eh, muchas ocasiones lo terminamos representando así, como una línea. Y esa línea en los extremos está unida al resto de la estructura. Y esa unión es lo que pues simbolizamos con este símbolo, con una línea como si fuera una pared y unas rayitas. Ese tipo de símbolo nos habla de algo que se llama un apoyo empotrado. Yo creo que no es tan difícil imaginarnos qué significa la palabra empotrado, ¿no? Como pongamos, puede ser que tu televisión, alguien de ustedes diga, no, es que este cuate está muy obsoleto de estar sentado frente a la televisión. Alguien probablemente nos diga, no, pues yo en realidad estoy tomando la sesión acostadito en mi cama y empotré la televisión y le puse un soporte para verla acostado. Probablemente, ¿no? Bueno, pues eso de estar empotrado significa que la televisión no se va a caer y que solamente está sujeto al muro. Bueno, pues esa misma idea es la que yo te comento acerca de esta viga. Está unida al muro y no se va a caer porque está unida a ese muro o a ese castillo. Ese tipo de apoyo se llama empotrado y desgraciadamente genera muchas reacciones. Eh, Fíjate que si esa viga recibiera una cierta carga inclinada, pues resulta que me generaría una reacción hacia arriba, porque a toda acción hay una reacción en B hacia arriba, también me generaría una reacción en A hacia arriba, también me generaría una reacción X en B, RBX, y probablemente también me genere una reacción RAX. Y todavía resulta que por el tipo de apoyo, por el empotre, se generan unas reacciones que ahorita nada más te pido que las anotes, después te platicaré qué significa. Un momento de empotre en A y un momento de empotre en B. Es decir, un montón de reacciones que, pues, por lo menos en nuestras primeras sesiones, es un poquito difícil de entender todas esas reacciones. Y por eso, porque es un sistema difícil de entender, bueno, es que en muchas ocasiones optamos por simplificarlo. Si yo les preguntara a ustedes, oigan, ¿tú cómo defines la felicidad o cómo defines la vida? Híjole, es una pregunta bien, probablemente no es difícil, pero cada quien va a tener una versión distinta de la felicidad y cada quien va a tener una versión distinta de la vida. Entonces, en ocasiones nos conviene simplificarla, ¿no? Y alguien diría, bueno, pues para mí la felicidad es estar vivo, y ya. Y ahí trae un montón de contenido esa expresión. Bueno, de la misma forma, resulta que esas vigas que son difíciles, las podemos simplificar
tal vez no considerando que están amarradas a sus extremos, sino qué pasaría si nosotros nos imagináramos que simplemente esa viga simplemente tiene un final y que está encima de un muro y que está encima de otro muro. Ah, pues resulta que al no estar amarrada o al no estar empotrada, esa, esa viga me permite representarlo de una forma más sencilla, muy parecida a lo que veíamos en nuestra sesión anterior, que sería simplemente poner una fuerza hacia arriba y otra fuerza hacia arriba. Entonces, por eso lo hacemos así, porque es más fácil, sobre todo para nosotros que apenas nos estamos eh, inmiscuyendo en estos temas de estática y de estructuras. Habrá un momento en el que nuestros conocimientos nos permitan entender tal vez una viga completa, con todas sus reacciones y con toda su complejidad. Habrá un momento, pero antes de entender esa viga difícil, lo que podemos hacer es simplificarla en una más sencilla, que simplemente voy a tomar en cuenta una reacción hacia arriba en A y una reacción hacia arriba en B. Bueno, y ahora alguien me va a decir, bueno, pero es que en realidad eso no existe. No, sí existe, sí existe. Fíjate, yo te diría, no sé si has tenido la oportunidad de ver que algunos puentes peatonales son de unas vigas de tipo T o incluso de tipo doble T, déjame te las dibujo mejor como doble T. No sé si has visto que algunos puentes con los que podemos cruzar algunas avenidas importantes tienen una sección así. O sea, es una sección ya prefabricada. Bueno, pues resulta que esta sección prefabricada la transportan en un tráiler y simplemente la apoyan en sus columnas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que de un lado voy a tener una cierta columna, del otro lado voy a tener otra columna, y tal vez con la ayuda de una grúa, esa viga la montan encima de las columnas. Y también eso lo has visto con los puentes del segundo piso del periférico, ¿no? En realidad, llegan con una estructura ya hecha, previamente hecha, y solamente la colocan en el sitio. Es una estructura prefabricada. Bueno, pues resulta que esas estructuras prefabricadas nada más las colocan encima de una columna que sí hicieron en el sitio. Bueno, eso mismo que te estoy platicando, pues tal vez es lo que vemos de este lado. Una pieza que ya estaba hecha y que solamente llega a apoyarse en un sitio. Y por eso se le llama una viga simplemente apoyada. Es decir, no es compleja, es simple. Ok, pero todavía tendríamos un pequeño problema. No sé si tú te has fijado que en esas vigas que están encima de algunas columnas, probablemente tengan algún sistema para unirla a la columna. ¿Por qué? Pues porque puede ser que se presente un sismo y ya ves que los sismos tocan de forma lateral. Tal vez no lo tengas tan consciente eso, pero mira, si cuando llega un sismo, llega de miles de kilómetros de distancia y se genera un empuje al suelo. Y ese empuje hace que este suelo se mueva en un sentido y esta persona dice, ah, caray, como que me están moviendo el piso. Y después se regresa al suelo. Y entonces, digamos que hace esta persona, siente una inercia que primero va a la izquierda y luego va a la derecha y lo están como que si lo estuvieran jalando. Bueno, eso mismo le pasa al elemento de concreto y eso podría ocasionar, en algún momento dado, que tal vez toda esta viga se moviera o se corriera a la hora de que hubiera un sismo. Se podría mover, desplazar de forma lateral. Entonces, para que no se desplace, bueno, pues habrá que buscar un método para fijarla, ¿no? Llámese, puede ser que esta viga perfore o penetre una serie de varillas que salgan desde la columna. Y con eso, bueno, pues ya se impide que se deslice de forma lateral. Bueno, ese tipo de varillas con las que están penetrando, eh, pues nos van a dar una restricción en X. Y resulta que habría que ponerle también una restricción a X y tal vez una restricción BX. Y eso nos lleva a que si hay restricciones en X, pues las otras dos que teníamos son restricciones en Y. Bueno, ahora,
Recordatorio, sí existen, son muy utilizadas en sistemas prefabricados y sobre todo a nosotros, tal vez como parte de una introducción a las estructuras, bueno, nos ayudan, este tipo de apoyos simplemente apoyados, nos ayudan a entender más fácil cómo bajan las cargas en una columna o en un muro o en un castillo. Bueno, ahora, resulta que así como en tu clase de física de la preparatoria, había un profesor de física que te ponía un diagrama de eléctrico y de repente te ponía un simbolito así, y tal vez ese simbolito significaba una resistencia o en términos eléctricos. Bueno, pues resulta que esos simbolitos que usan nuestros primos los eléctricos, pues nosotros también los tenemos, ¿no? Nosotros también podemos usar simbolitos. Y una viga que está simplemente apoyada, llámese en un muro o llámese en un castillo, bueno, pues resulta que nosotros usualmente la simbolizaríamos como una línea tal vez un poquito más gruesa, eso a veces pasa, que la consideramos como una línea un poquito más gruesa, y que en lugar de escribir el muro, le ponemos un apoyo de tipo triangular, y del otro lado, pues ponemos otro triangulito. Ahora, si ese punto no se puede desplazar en X, porque usualmente queremos que los muros no se muevan, bueno, le vamos a agregar unas líneas abajo. Y ese tipo de apoyo, le llamaríamos un apoyo fijo. Bueno, ahora, alguien me va a decir, bueno, eso está bien, pero yo he visto, tal vez me puse a husmear en el libro de estática, me puse a husmear en algunos libros más avanzados, y yo me he dado cuenta de que en algunas ocasiones utilizan otro tipo de apoyo, y en algunas ocasiones veo que utilizan un triangulito, pero uno de ellos sí está fijo y otro de ellos tiene unas rueditas. ¿Eso qué significa? Ah, pues tal vez te pediría que te imaginaras una bici, bueno, un automóvil, ¿sale? Un automóvil. Ahí vamos a tratar de imaginarnos todos un automóvil. Como, bueno, perdón, está medio feo, pero ahí está mi automóvil. Bueno, pues resulta que adentro del automóvil, si nosotros pudiéramos ver su esqueleto, sus huesos, pues veríamos también una viga y esta viga está apoyada en dos rueditas. Bueno, eso tal vez sería algo así. En algunas ocasiones, este tipo de rueditas, hay algunos libros que no ponen el triángulo, sino que te dibujan una ruedita, especialmente así, una ruedita. Y te dicen, ah, mira, hay una ruedita. ¿Y eso qué significa? Pues que se puede mover para allá y se puede mover para acá. Eh, mm, Otra vez, perdón por la referencia a los puentes. No sé si te habrás dado cuenta de que a veces en los puentes hay, la columna es un poquito más robusta porque recibe a dos vigas y en medio de ellas hay una pequeña separación, esa que se llama junta. Esa junta, digamos que permitiría que se moviera un poquito la viga de forma lateral o que se mueva la otra de forma lateral. Si se pueden mover, si se pueden mover, aunque sea unos milímetros, eso me llevaría a considerar un apoyo de tipo bolita. Perdón, tal vez el tipo bolita fue para que lo entendiéramos, pero se llama un apoyo móvil. Fíjate, fijo no lleva ruedita, móvil lleva una ruedita y puede ser que los encuentres simbolizado así con una ruedita o puede ser que lo encuentres simbolizado así con dos rueditas. Ahora, significa lo mismo. El cuerpo de la viga, es decir, la parte más pesada, la parte oscura, digamos que se puede desplazar en X en un sentido o en otro. Bueno, ese desplazarse se vuelve muy necesario, sobre todo pongamos en vías férreas. No sé si tú habrás visto, si te das cuenta, estoy buscando las cosas que son parte de tu vida diaria
y que te pido pues que seas muy observador, ¿no? En la vida que todos vemos con nuestros ojos, en muchas ocasiones nos da pistas de lo que vemos en las clases o que necesitamos aprender. Fíjense que, no sé si han visto que las vías del ferrocarril, si las vemos ahora desde arriba, las vías del ferrocarril, cuando se acaban, resulta que tienen una pequeña separación. Y esa pequeña separación, si la estoy viendo las vías de ferrocarril desde arriba, esa pequeña separación tiene un objetivo térmico, porque resulta que esta vía de ferrocarril, cuando se calienta, se expande. Quiere decir que se mueve un poquito hacia allá y un poquito hacia acá. ¿Y qué pasaría si nosotros dejáramos esas vías de ferrocarril pegadas? Si dejáramos una y luego la otra. Pues a la hora de que esta se expande hacia allá y que la otra se expande hacia acá, pues terminarían por generar una gran fuerza en el contacto y probablemente se botarían. Entonces, por eso se requiere esto que se llama junta de expansión. Una junta o un espacio en donde se pueden desplazar, pues tal vez unos milímetros o tal vez incluso hasta un par de centímetros. Bueno, eso de que se pueda mover me hace necesario este tipo de apoyo móvil. Esta viga de ferrocarril, si ahora la vemos de lado, probablemente veríamos una viga así, y abajo tendremos los durmientes que son esas piezas, ya sea de madera o de concreto, donde están soportándose la viga. Entonces, esos durmientes, a su vez, si lo veo de perfil, esta sería planta, si lo veo de perfil, bueno, pues esa viga de ferrocarril, yo la podría simbolizar como una serie de apoyos fijo, pero tal vez el último, el que me permite el movimiento, yo lo simbolizaría con unas rueditas. ¿Por qué? Pues porque me permite que mi riel se expanda un poco hacia la derecha o un poco hacia la izquierda. Bueno, entonces, perdón por estos prolegómenos, perdón por esos prolegómenos, pero yo creo que podríamos concluir en el que vamos a utilizar tres tipos o tipos de apoyo. El primero de ellos, resulta que lo simbolizamos como un triangulito que está fijo en el piso y que a ese triangulito que está fijo probablemente llegue la viga a apoyarse o la barra a apoyarse en él. Aquí lo voy a cortar. Y a eso quedamos que se llamaba apoyo fijo. Hay otro tipo de apoyo que lo simbolizamos en algunas ocasiones como un triangulito con dos bolitas en la parte de abajo, que nos dan la referencia de que se puede deslizar en X. Y ese otro tipo de apoyo, pues tal vez que también recibe una viga, le llamaríamos apoyo móvil. Móvil en X, ¿no? Okay. Y hay otro tipo de apoyo que tal vez yo te mencionaba al inicio, que era pues un poco más la situación real, pero que poco a poco nosotros iremos descubriendo cómo utilizarlo, que sería un tipo de apoyo empotrado. Empotrado. Bueno, esos tres tipos de apoyo son los más comunes dentro de nuestras materias. Existen otros tipos de apoyo que si bien es cierto que se dan, bueno, yo creo que esos tendrás que, pues tal vez verlos en unos cursos un poquito más avanzados. Uno de ellos es un tipo de apoyo spring o resorte. Ese tipo de apoyo se utiliza poco, pero puede simbolizar a un terreno, al suelo, que se puede expandir y se puede contraer, o también puede simbolizar un disipador de energía sísmica. Entonces, como te digo, ya es un apoyo un poco más difícil de entender. Entonces, tal vez en los primeros cursos pues, no lo estaremos viendo mucho. Hay otro tipo de apoyo en el que podemos tener una rigidez angular y bueno, también no suele ocuparse en los primeros cursos. De hecho, más bien, este par de apoyos tienen mucho que ver con ingeniería sísmica.
Y bueno, pues para llegar a ingeniería sísmica, pues primero tenemos que entender las cosas estáticas, ¿no? Antes de que se empiecen a mover, primero que estén quietas. Bueno, ahora, tú comprenderás que este primer apoyo que te acabo de dibujar experimenta unas ciertas reacciones. Resulta que si está fijo, pues va a tener una, perdón, déjame cambiarte de plumón, mejor a uno rojo, va a tener una reacción hacia arriba ante la carga, que le vamos a llamar una restricción en Y. Y como no se puede mover en X, si lo intentamos jalar o mover, pues también vamos a tener una restricción en X. El apoyo de abajo, pues resulta que nada más tiene una restricción en Y, pero tiene una libertad de movimiento en Y, en X, perdón, mira. Aquí es libre. Se puede mover a lo largo del eje de las X. ¿Por qué? Pues porque tiene unas rueditas. Entonces se puede mover un poquito para allá o se puede mover un poquito para acá. Y el último, pues resulta que está un poquito peor, porque el último tiene una restricción en Y, tiene una restricción en X, y aparte, como está pegado o empotrado a la pared, pues resulta que aparte no puede girar. Entonces tiene un momento de empotre. Ahora, ese momento de empotre no está presente en los dos primeros apoyos. Digamos que tiene un giro libre y este también tiene un giro libre. Ahora, a veces nos cuesta trabajo entender ese tipo de apoyos, pero te pido, pongamos que te imagines el refrigerador de tu casa. El refrigerador de tu casa, bueno, te lo voy a dibujar primero aquí, diríamos en 3 dimensiones. Bueno, el refrigerador de tu casa, voy a ponerlo muy simple, probablemente tenga una puerta y esa puerta de este lado tiene unas bisagras y eso le permite abrirse. Ahora, si ese mismo refrigerador lo veo desde arriba, probablemente la puerta quede aquí. Y resulta que gracias a las bisagras, este refrigerador puede abrirnos la puerta. Y entonces, fíjate, esa puerta se puede abrir o se puede cerrar gracias a las bisagras. Algo así, algo así sería esto que nosotros le decimos giro libre, que está sujeto de un punto, la puerta no se cae, pero permite el giro. Bueno, eh, ahora tú me vas a decir, bueno, sí, pero estábamos hablando de barras, no de refrigeradores. Bueno, entonces vamos a imaginarnos una barra. Fíjense que si yo pongo un polín encima de 2 muros, ahí están mis 2 muros, pues resulta que ese polín, cuando se intente deformar porque tal vez está recibiendo una carga externa, vamos a suponer que aquí a alguien se le ocurrió cargar ese polín, está poniendo el peso de un montón de sacos de cemento o lo que sea. Bueno, pues esa barra o ese polín va a intentar deformarse. Y cuando intenta deformarse, probablemente se modifique a esta nueva configuración. Es decir, se cuelgue un poquito. Ese colgarse un poquito, si te das cuenta, y yo creo que a veces nos cuesta trabajo eso, ¿no? Pero yo creo que sí lo puedes ver en que al inicio se genera un giro, se genera un cierto giro. Y al final también se genera un cierto giro. Eso es de lo que yo te hablaba al momento de ponerte en tu gráfico de la izquierda, de llamarle giro libre. ¿Por qué? Pues porque está girando. Tal vez está exagerado mi dibujo, eso sí te lo advierto, ¿no? Probablemente no vemos que un polín se deforme tanto, pero si le hiciéramos un zoom, bueno, sí nos estamos dando cuenta de que gira ese polín. Y ese giro libre es de lo que yo te había puesto por acá como giro libre o como giro libre. Bueno, ustedes disculparán todo ese rollo de teoría, y bueno, si ya nos deja claro un poquito ese rollo de la teoría,
podríamos pasar, pues tal vez a hacer algún ejemplito, ¿no? Eh, pero bueno, dentro de lo que cabe y dentro de lo loco que puede ser lo que estamos platicando, no sé si vamos bien. Profe, todo bien. Bueno, parece que vamos bien. Ahora, fíjate, esa pantallita que tienes ahí, yo creo que sí te serviría pues darle un print screen o una captura de pantalla. Y yo creo que esa pantallita así tal vez como está, pues yo sí te pediría que lo pasaras en tu cuaderno, ¿no? Es de esas cosas muy, muy básicas que hay que tener por ahí guardadas. Tal vez como cuando nos decían, apréndete las integrales más sencillas, o cuando nos decían, apréndete las reglas de multiplicación en matemáticas las más sencillas. Bueno, yo les diría que lo que dice tipos de apoyo, eso es obligado que nos lo debamos de saber eh, para, para otros cursos, ¿no? Bueno, ahora ya que le hiciste captura de pantalla, pues nos podemos mover un poquito y empezar a hacer tal vez un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, fíjate que tal vez la viga que está encima de tu cabeza, eh, tal vez la viga que esté por aquí encima de tu cabeza, tú estabas por aquí a todo dar, muy contento. Bueno, pues que esta viga tiene una cierta longitud. Y yo les preguntaría, ¿esa viga como cuánto tiene de largo? Probablemente el caso de una casa de ustedes sea diferente al de otra casa, ¿no? Pero más o menos, si alguien de ustedes está viendo una viga, ¿como cuánto tiene de largo? ¿O cuánto mide tu cuarto? ¿No? Unos 4 metros. Bueno, el cuarto de nuestro compañero mide tal vez 4 metros. Ok, entonces esa viga que mide 4 metros, nosotros la podemos representar como una línea que va a tener una longitud de 4 metros. Ahora esa línea resulta que en uno de los extremos probablemente llegue a un muro y en lugar de escribir el muro, yo lo que voy a hacer es de que voy a poner un apoyo de tipo fijo. ¿Por qué? Pues porque no quiero que ese muro se mueva, ¿no? Y del otro lado, lo más seguro es que llegue a otro apoyo de tipo fijo, donde no quiero que ese muro se mueva. Pues ahí resulta que tengo mis dos apoyos que están recibiendo o sosteniendo esa viga. Y probablemente en la parte de arriba, vamos a imaginarnos algo, probablemente en la parte de arriba esté un tinaco. No sé si has visto, pongamos que los tinacos, que a veces los tinacos, llámese de la marca que sea, Hola, maestro. sí, llámese de la marca que sea, bueno, pues resulta que algunos de nuestros tinacos llegan a reservar más o menos como unos 1,000 litros. 1,000 litros significa que están recibiendo 1,000 kilos de agua. Y esos 1,000 kilos de agua, pues nosotros lo que en muchas ocasiones hacemos es de que le construimos una pequeña base y tal vez esa base tiene dos apoyos. Bueno, pues esos dos apoyos, quiero que te los imagines aquí arribita. Mira, vamos a llevar el tinaco allá arriba. Ahí está mi tinaco. Ok, 1,000 kilos de agua más lo que pese la base. Entonces yo creo que no va a ser tan difícil que tú te imagines que está recibiendo una carga, un par de cargas de, eh, tal vez vamos a ponerle 600 kilos. 600 kilos en un punto y 600 kilos en otro punto. ¿Por qué? Pues porque tenía ese tinaco que está dividido en dos apoyos, ¿no? Ese tinaco que está encima de la viga le va a transmitir una cierta fuerza a la viga, pero la viga no es una partícula, sino que es una barra. Es una barra. Entonces, al ser una barra, tiene que cumplir con las tres sumatorias o tres ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero y sumatoria de momentos igual a cero, en cualquier punto. ¿Qué hacemos nosotros para resolverla? Bueno, pues que al primero de los apoyos le decimos, este es mi apoyo A y este es mi apoyo B. Y por lo que decíamos, que por ahí tú le hiciste una captura de pantalla, bueno, nosotros decíamos de que va a tener una reacción en A y también una reacción en B. ¿Por qué? ¿Quién va a hacer esa reacción? Pues el muro o el castillo donde se esté apoyando esa viga. Eh,
Y también, bueno, por lo que tú escribiste, resulta que también había una reacción en X, una reacción a X y una reacción a Y. Y entonces te darás cuenta de que ahora ya tenemos pues varias fuerzas que están interviniendo. Déjame olvidarme del sistema, de lo que estaba viendo nuestro compañero, de los 4 metros, y pues ya lo transformamos o ya hicimos una abstracción que nos permite entenderlo en un sistema de 2 dimensiones. Fíjate que nuestro compañero nos dijo, la viga que yo veo mide como 4 metros. Y tal vez el primer apoyo que nosotros nos imaginamos del tinaco está arriba a una distancia de 0.5 desde el apoyo A, y probablemente después venga una distancia de 1 metro, y probablemente después ya venga una distancia de 2.50, ¿no? 2.50. Ahora la pregunta sería, en base a esas cargas que nos está mandando el tinaco, yo creo que conviene que te lo anote, tal vez el tinaco de nuestra casa, nos está mandando ese par de cargas. ¿Cuánto está bajando por el apoyo A y cuánto está bajando por el apoyo B? ¿Cuánto está bajando por el muro A y cuánto por el muro B? Ah, pues hay que satisfacer las 3 ecuaciones de equilibrio. Y entonces, resulta que nosotros pues, lo empezamos a resolver, ¿no? Y decimos, pues si esa viga, yo quiero que no se mueva en el eje de las X, pues entonces la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Y me doy cuenta de que no hay fuerzas en X. Bueno, sí hay. Hay 2 reacciones. Fíjate. Una de ellas es una reacción en AX y otra de ellas es una reacción BX. Y que deben de ser iguales a 0. Pero fíjate, las reacciones, nos diría la tercera ley de Newton, son, son consecuencia de una acción. Entonces, haz de cuenta que si yo llego contra un muro y me intento empujar al muro y lo empiezo a empujar, pues el muro sí me va a generar una reacción. Me va a decir, no, pues no me quiero mover, ¿no? No me quiero mover. Y entonces genera esa reacción. Pero a esta viga no tiene ninguna acción en X. Si no tiene acciones en X, pues no puede tener reacciones. Bueno, entonces le voy a escribir eso a mi lector y le voy a decir, como no hay acciones, como no hay acciones en X, tampoco hay reacciones en X. Entonces, pues bueno, RAX es igual a 0, RAX es igual a 0, RBX es igual a 0. Ya está. Ahora, las que sí nos quedan nos permitirían responder la sumatoria de fuerzas en Y. Y lo malo es de que si yo empiezo a resolver la sumatoria de fuerzas en Y, probablemente no llegue a ningún lugar. Mira, pero hay que hacerlo, ¿no? Fíjate, resulta que si yo tomo en cuenta las fuerzas que van hacia arriba como positivas, me voy a dar cuenta que yo tendría reacción a Y menos 600 kilogramos, perdón, me faltó las unidades, otros menos 600 kilogramos, y luego más la reacción BY. ¿Por qué las 2 reacciones van en positivo? Bueno, pues porque van hacia arriba. ¿Por qué las 2 cargas van en negativo? Pues porque van hacia abajo. Y me va a quedar que esto es igual a 0. Ahora, estos 2 términos tienen la misma unidad, entonces puedo sumar. Me va a quedar que RAY menos 1200 kilogramos es más RBY es igual a 0. Ese término independiente lo mando del otro lado y me queda que RAY más RBY es igual a más 1200 kilogramos, que sería el peso del tinaco más su base, ¿no? Ok. Pero no llegué a ninguna respuesta. ¿Alguien podría ponerse valiente? Es la palabra valiente. Y diría, pues bajan 600 en el apoyo A y 600 en el apoyo B. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto porque eso sería cierto si nuestras cargas estuvieran aplicadas al centro. Es decir, que tal vez la distancia de uno de los extremos a cada una de esas cargas fuera de 1.50 y 1.50 y 1 metro central. Si eso fuera así,
Entonces sí diríamos, la reacción A baja 600, la reacción B baja 600, porque serían iguales. Pero si te das cuenta, estas cargas no están al centro, sino que están cargadas del lado izquierdo. Y eso me obliga a plantear la última ecuación, que es sumatoria de momentos. Esa sumatoria de momentos, la voy a escribir por acá, y le voy a cambiar el colorcito, nada más para que la identifiquemos. Nos llevaría a decir sumatoria de momentos en cualquier punto debe de ser igual a cero. Una pregunta, ¿dónde lo quieren hacer? ¿En qué punto lo quieren hacer esa sumatoria de momentos? En A, profe. Ok, esa respuesta se vuelve pues, bastante común y ustedes se van a acostumbrar tal vez a eso, a hacer siempre la sumatoria de momentos en A, pero en realidad la podríamos hacer en cualquier punto o la podríamos hacer en B. Pero así como dice nuestro compañero, vamos a hacer una sumatoria de momentos en A y como no quiero que gire, pues la igualo a cero. Nosotros habíamos dicho que hay algo que se llama convención de momentos y vamos a decir que el giro horario es positivo. Entonces, fíjense que si yo me apoyo en A, en el punto A, la primer fuerza es la de 600, la primera de ellas, y está ubicada a 50 centímetros. Entonces, recordatorio, ¿no? Recordatorio. Momento es igual a fuerza por distancia. Recordatorio. Bueno, entonces la primera fuerza me va a provocar un momento de 600 kilogramos, que sería la fuerza, por una distancia de 0.5 metros. La segunda fuerza me va a provocar otro momento de 600 kilogramos de fuerza por una distancia de 1.5 metros. Y esos giros, si me apoyo en A, pues va a ser un giro horario positivo y otro giro horario positivo. Entonces ya le puedo poner el signo, más y más. Alguien me diría, oiga, profesor, pero esas fuerzas van hacia abajo. ¿No habría que agregarle un signo negativo? No, porque lo que estamos evaluando es momento. No estamos evaluando las fuerzas sobre el eje de las Y, sino estamos evaluando giros o momentos. Bueno, entonces, por esa razón, pues digamos que nuestra fuerza se queda con signo positivo. No me importa si va hacia arriba o hacia abajo, sino más bien me importa qué tipo de giro está generando. Y ya lo estamos anotando, ¿no? Estamos anotando que está haciendo un giro en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, un giro horario. Bueno, entonces, si nada más existieran esas dos fuerzas, pues parece como que mi viga empezaría a girar de forma indefinida y estaría girando y girando y girando y girando y girando. Pero no es así, sino que existe una fuerza que trata de establecer el equilibrio, el orden. Y entonces esa fuerza que impide que eso esté girando es la reacción BY. Y esa reacción BY, ahí está la fuerza. No sé cuánto vale la fuerza, pero sé que está ubicado a una distancia de 4 metros. Y ahí ya tengo fuerza por distancia. Y esa fuerza y esa distancia me van a provocar un giro antihorario o en contra de las manecillas del reloj. Entonces, pues, le pongo el signo así, antihorario. Ahora, alguien me diría, oiga, ¿y la fuerza A no se le está olvidando? No, porque estoy haciendo sumatoria de momentos en ese punto. Entonces, la distancia que hay al punto es de cero. Y cuando lo multiplique por cero, pues se va a terminar por anular. Bueno, lo mismo le pasa tal vez a esta reacción B y a esta reacción AY, que pasan por el punto A. Y entonces, como están pasando por el punto A, su distancia es cero y no me genera el momento. Bueno, ahora me dice, la suma de todos los momentos que tenga, sean 1, sean 2, sean 20 o los que sean, tiene que ser igual a cero. Ah, pues la igualamos a cero para que esté en equilibrio. Bueno, entonces, yo creo que me conviene ese cero ponerlo del otro lado. Voy a ponerlo acá del otro lado, ahí está. Eh, pues multiplico lo que pueda multiplicar, ¿no? Me va a quedar 0 es igual a 600 por punto 5, me va a quedar 300 kilogramos punto metro a la hora que multiplique sus unidades, más, eh, más 900 kilogramos punto metro,
menos RBY por 4 metros. Eso no lo puedo multiplicar porque pues, es una variable, ¿no? Lo que sí me doy cuenta es de que RBY por 4 metros lo puedo pasar del otro lado de la igualdad. Ahora como positivo estaba restando, pues ahora me va a quedar más 4 metros de RBY igual a 300 más 900, pues me van a dar 1200 kilogramos punto metro. Y ahora yo podría dejar solito RBY y bajo el 4 metros, 1200 kilogramos punto metro entre 4 metros. Resulta que mi reacción BY vale 300, ¿no? 300 kilogramos. Te darás cuenta de que los metros y los metros se simplifican, ¿no? Bueno, ahora, ya que tengo esa reacción, pues podría sustituirla en la expresión que me había quedado inconclusa. Y eso me va a llevar a que la reacción en A, pues valga 900 kilos. Pero eso es, pues tal vez estando yo totalmente seguro de que hice las cosas bien. Si por ahí alguien de ustedes dice, es que la verdad no sé si está bien o no, yo creo que nos conviene hacer la sumatoria de momentos en otro punto para darnos cuenta si lo estamos haciendo bien o no. Y para eso, pues lo voy a hacer, ¿no? Y pues porque yo creo que es parte de nuestras primeras sesiones. Mira, ¿qué pasaría si ahora hiciéramos la sumatoria de momentos en el punto B igual a 0? Otra vuelta, mi giro horario es positivo. Pues resulta que si me apoyo en B y si hago el punto B como el centro de giro, bueno, pues la fuerza A me va a provocar un giro horario. Entonces yo tendría RAY por una distancia de 4 metros, provocando un giro horario. Fíjense que ese giro que yo les escribo en la parte de abajo, no es necesario que lo hagas, pero sobre todo cuando es la primera vez que lo estás haciendo, pues nos ayuda mucho a ver si es positivo o negativo. Como me estoy dando cuenta de que esta reacción A me va a provocar un giro horario, pues entonces por eso se lo escribo y me ayuda a identificar el signo que es positivo. En cambio, la primer fuerza de 600, si me apoyo en B, me va a provocar un giro antihorario en contra de las manecillas del reloj. Y por eso, pues tal vez aquí abajito yo le pondría un simbolito que dice negativo menos 600 kilogramos por una distancia de 3.5 metros. Luego, menos otros 600 kilogramos que también me provocan un giro negativo por una distancia de 2.5 metros. Y eso lo vamos a igualar a 0, porque no queremos que esté girando, ¿no? Entonces, pues nos va a quedar que la reacción por AY, la reacción AY por 4 metros, menos 600 por 3.5, nos da 2100 kilogramos punto metro, menos 600 por 2.5, nos da 1500 igual a 0. Esos dos términos los podemos sumar. Y llegamos a un 3600. La reacción a Y la podríamos nosotros despejar mandando ese 3600 del otro lado de la igualdad como un 3600 kilogramos punto metro entre 4 metros, ¿no? Vamos a bajar el 4, nos va a terminar dando RAY igual a 3600 entre 4 kilogramos punto metro por metro. Se simplifican los metros y nos da 900 kilogramos. Ahora, ¿por qué nos conviene calcular la reacción así, la A, la reacción A? Bueno, porque ahora sí podríamos sustituir en la expresión que nos había quedado inconclusa. Y podríamos sustituir y verificar que estamos haciendo las cosas bien. Al encontrar la sumatoria de momentos tanto en A como la sumatoria de momentos en B.
La sustituimos y nos damos cuenta de que 900 más 300 pues, nos va a dar 1200. Y nosotros mismos nos estamos dando cuenta de que estamos haciendo las cosas bien. Y fíjate que ya ahí, nada más le hago un pequeño zoom para pues, ver nuestro problema completo y darnos cuenta de que ese tinaco va a provocar que en el muro A bajen 300 kilos y que en el muro más alejado bajen 900 kilos. Ahora, ¿qué significa que bajen 900 kilos en un muro o en un castillo? Bueno, pues tal vez ese castillo sería capaz de soportar un auto. Más o menos es lo que pesa un auto. Si no me crees, bueno, pues por ahí podrías googlear. Ponle peso de un Aveo, o peso de un Tida, o peso de un Fiesta, o lo que sea, ¿no? Cualquier carro. Y te vas a, lo bueno de nuestra época es de que Google sabe todos esos datos, ¿no? Y entonces te vas a dar cuenta de que un auto pesará como 1100, 1200 kilos, dependiendo del tipo de auto, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre este ejemplo y el de la vez anterior, de la sesión anterior? Bueno, el de la sesión anterior tal vez yo te decía, bueno, imagínate un polín encima de dos muros, ¿no? Ahora ya cambiamos un poquito y resulta que ya no es un polín, sino que es la viga, la que tal vez nuestro compañero veía encima de su cuarto, y esa viga está bajando en dos muros. La sesión anterior nosotros nada más le habíamos puesto unas fuerzas que se llamaban A y B, y ahora a esas fuerzas nada más le agregamos el término R, o restricción al movimiento, o reacción al movimiento. Pero en esencia es básicamente lo mismo. Bueno, ahora, mmm, pues de la misma forma podríamos hacer otro ejemplito, ¿no? Pero no sé, ¿vamos bien? Sí, profe. Ok, eso es bueno. Fíjense, ese es como que vamos poco a poco haciendo más cosas, ¿no? Vamos a hacer otro aquí al ladito. Y fíjense que les voy a platicar más o menos de un problema que puse en el ETS. Fíjense que a mí el semestre pasado me tocó aplicar ETS y y a los chicos se les ponía este problema. Bueno, más parecido, ¿no? No me acuerdo si es el mismo, pero parecido. Les poníamos un problema así. Y no sé si ustedes habrán visto que hay algunas estructuras en el Walmart o en el mercado que de repente pues parecen así armaduras. Se llaman así, se llaman armaduras. Voy a ponerle este ejemplito a ustedes de esa armadura o arriba de un taller mecánico, ¿no? Esas armaduras, pues dentro de algunas clases, tal vez regresando del paro o de las vacaciones de Semana Santa, tal vez investigaremos más sobre esas armaduras. Pero mientras tanto, podríamos resolver un problemita nada más acerca de las fuerzas que llegan a esa armadura de forma externa. Fíjense que por alguna razón resulta que esa armadura está recibiendo aquí una fuerza que es perpendicular a su cuerda superior. Te voy a dibujar la fuerza y te voy a dibujar otra fuerza por acá. Yo te decía que es perpendicular a su cuerda superior, es decir, que aquí forma 90 grados, y vamos a ponerle una cierta magnitud a esas fuerzas. Vamos a considerar que la fuerza que está llegando de forma inclinada llega con una fuerza de 3 toneladas y la de arriba con 2 toneladas. Que la distancia de esa armadura vale tal vez 12 metros y que la elevación que alcanza en su parte media pues, tal vez sea de 3 metros. Bueno, pues ahí tienes dos fuerzas que están llegando a esa armadura. Eh, Ahora que vayas al mercado o que vayas al supermercado, cualquiera de los dos, quédatele viendo el techo a ver si tiene estructuras así inclinadas. Probablemente tenga una estructura así. Probablemente así sea el mercado de tu colonia. O probablemente no, probablemente sea una gran armadura. Y quédatele viendo al plafón
a ver cómo viene ese plafón, si vienen cosas así. Ahora que vayas al mercado, ¿no? No te estoy mandando. Yo sé que ustedes cumplen rigurosamente, y quedarse en casa, ¿no? Pero cuando te toque ir al mercado, porque ya se acabaron los víveres, bueno, pues te le quedas viendo, ¿no? Bueno, entonces resulta que, pues nos damos cuenta de que en base a lo que hemos platicado el día de hoy, pues tendríamos nosotros también unas ciertas restricciones. El lado izquierdo de tu pantalla tienes un apoyo que se llama apoyo móvil, y ese apoyo, si te fijas en la pantalla que yo te dije que capturaras, que copiaras en tu cuaderno, tal vez más adelante, bueno, te vas a dar cuenta que hay una reacción en A, una reacción a Y, y que el apoyo del lado derecho es un apoyo fijo, y como es un apoyo fijo, pues este tiene dos reacciones, una en X y una en Y, es decir, una reacción VY y una reacción VX. Ahí están nuestras dos reacciones. Y hay dos fuerzas. Lo bueno es de que nosotros ya sabemos descomponer esas fuerzas, ¿no? Eh, y también en base a nuestras clases de geometría, podríamos identificar qué ángulo tiene esa armadura. Eh, Fíjate que antes de empezar con las fuerzas, nosotros nos podríamos imaginar tal vez esta primera parte de la armadura o estos primeros dos tableros. Voy a volver a ayudarlos para que sea un poquito más bonito. Este primer tablero y este segundo tablero nos permiten identificar un triángulo. Y ese triángulo tiene de altura 3 metros y tiene de base pues la mitad de 12, es decir, 6 metros. Bueno, pues con esas dimensiones nosotros podríamos identificar qué ángulo se genera. Este cabeza está un poco más difícil. Y así es como vota un jugador de la NBA. Creo que Axel estaba jugando en la NBA, algo así. Bueno, perdón. Eh, Alguien dejó por ahí abierto su micrófono. Bueno, entonces con eso podemos identificar el ángulo alfa y ese ángulo alfa, pues nosotros lo podríamos encontrar con la función tangente, ¿no? Podríamos decirle a nuestro lector que la tangente de alfa es igual a 3 entre 6. Y entonces esa división nos va a decir que la tangente de alfa es igual a 0.5. Sacamos nuestra calculadora científica y le decimos, mira, quiero que alfa es igual al arco cuya tangente vale 0.5. O sea, 0.5 a la menos, 0.5 con la función tangente a la menos 1, ¿no? Y eso nos va a dar un ángulo de alfa igual a 26.56 grados. 26.565, si queremos ser un poquito exagerados. 56.5 grados. Bueno, con ese ángulo podríamos saber cuál es la inclinación de la fuerza que está inclinada. Es decir, mira, te la voy a tratar de dibujar aquí arribita, aprovechando ese triángulo. Aquí. Esa fuerza inclinada resulta que forma un ángulo de 90 grados con esa línea. Entonces nosotros podríamos identificar en base a un sistema coordenado X y Y que el ángulo alterno interno también se llama alfa y que lo que nos haga falta le podríamos llamar ángulo beta. Entonces, pues resulta que el ángulo beta va a ser igual a 90 grados menos 26.565 grados. Entonces, nuestro ángulo beta va a ser igual a 63. 63.43. Ahora, ¿para qué nos va a servir ese ángulo beta? Pues para descomponer a la fuerza de 3 toneladas. Porque tú recordarás en nuestras primeras sesiones que decíamos, mira, si tienes una fuerza inclinada, y en este caso es esa fuerza, y tiene un ángulo de 63.435, ¿alguien diría? 43, sí, 43.5. Bueno, pues resulta que esas 3 toneladas que tenemos inclinadas, la podríamos dividir en una parte de fuerza en X y en una parte de fuerza en Y. La parte de fuerza en X serían 3 toneladas por el coseno de 63.435 y eso nos daría que el componente en X vale 1.342 toneladas y que el componente en Y sería
Si quieres te lo escribo, por si alguien se perdió. Le lo voy a mover un poquito. Le voy a decir que ese componente en X lo calculamos como 3 toneladas por el coseno de 63.435. Y que eso nos dio 1.342. Y de la misma forma, si yo multiplico 3 toneladas por el seno de 63.435, cerramos, pues eso nos va a dar 2.68. 2.683. Bueno, ahora, ¿por qué hicimos eso? Pues porque nosotros queremos que esa armadura no se mueva, ¿no? Y si queremos que esa armadura no se mueva, pues tiene que satisfacer 3 ecuaciones de equilibrio. La primera, la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas hay en X? Pues la componente de 3 toneladas sobre el eje de las X, que vale 1.342 toneladas, que es su componente en X, más la reacción Bx, y eso me tiene que dar 0. Pues de ahí podemos despejar que la reacción Bx es igual a menos 1.342 toneladas. Y resulta que esa reacción va en sentido contrario. Y tiene lógica que vaya en sentido contrario, ¿no? Porque las 3 toneladas van a la derecha y la reacción tiene que ir hacia la izquierda. Ahí está nuestra primera ecuación de equilibrio, ¿no? Ahora, la segunda ecuación de equilibrio nos diría, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0 para que esa armadura no se vaya al cielo ni se entierre en la tierra. Entonces, para satisfacer esa ecuación, pues veríamos qué fuerzas hay en Y. Esta, que se llama reacción a Y, reacción a Y. Luego tengo la componente en Y de 3 toneladas, y esa componente en Y de 3 toneladas vale 2.683, es decir, menos 2.683, menos las 2 toneladas que están en la parte más alta de la armadura, y más la reacción BY. La reacción BY pues va hacia arriba, y todos esos términos me deben de dar igual a 0. Pues resulta que hay 2 de ellos que los puedo sumar, pero hay otros 2 que no. Me quedaría que RAY más RBY es igual a 4.683, que es sumarlos y cambiarlos de lado. Pero no llego aparentemente a nada, ¿no? Aparentemente no llego a nada con la segunda expresión de equilibrio. Y entonces para resolverlo, pues tengo una tercera ecuación de equilibrio. Y esa tercera ecuación de equilibrio me diría la sumatoria de momentos en el punto A o en el punto B o en cualquier otro punto me va a dar igual a 0. Pero me conviene utilizar el punto A o el punto B porque en esos puntos se me quitan variables. Elimino variables. Entonces, por eso me conviene el utilizar A o B. Y mira, pues resulta que si hacemos sumatoria de momentos en A igual a 0 con giro horario positivo, pues lo que nos daría, déjame, está ahí está bien, está bien. Lo que nos daría sería que si me apoyo en A, la fuerza de 3 toneladas me va a provocar un giro horario. Ahora, fíjate, aquí tengo 2 alternativas y me gustaría trabajar con la que no es tan fácil de ver. ¿Te acuerdas de que momento es igual a fuerza por distancia? Con el requisito de que la fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia. Ok, entonces en esa sumatoria de fuerza, de sumatoria de momentos, yo podría escribir 3 toneladas, que es la fuerza, pero hay que multiplicarlo por una distancia que la voy a necesitar medir de forma inclinada. Alguien diría, oiga, pero es que ese punto está pasando a la mitad de la mitad. Si aquí hay 6 metros, pues bueno, entonces aquí está pasando a 3 metros de distancia. Y alguien, y eso pasa en los ETS, que alguien por aquí le pone pues a 3 metros. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Por qué? Por el requisito. Momento es fuerza por distancia inclinada.
o fuerza por distancia perpendicular a la fuerza. Entonces, pues yo tendría que encontrar esta distancia que ahorita le voy a llamar Z. Ahora, esa distancia no está tan difícil de encontrar, fíjate. Si ese espacio del primer tablero, voy a volver a iluminar el primer tablero, ya. Ese primer tablero o ese primer triangulito tiene de base 3 metros, quiere decir que de altura tiene 1.5. Ah, pues entonces resulta que la distancia inclinada, es decir, la hipotenusa, la distancia Z, yo la podría calcular como Z igual a la raíz de 3 al cuadrado más 1.5 al cuadrado. Y eso me va a dar 3.35. Z es igual a 3.35 metros inclinados, ¿no? 3.354, déjame corregirlo. Bueno, esa sí es una distancia perpendicular a la fuerza, y entonces le voy a poner así, multiplicado por 3.354 metros. Y la otra fuerza de 2 toneladas, esa sí tengo la fuerza y la distancia fáciles de colocar. 3 toneladas por una distancia de 6 metros. Tanto la primera como la segunda, si me apoyo en el punto A, me van a provocar un giro horario, y la segunda también va a provocar un giro horario. Entonces ambas van como positivas. Y eso, pues bueno, haría que toda mi armadura gire. Y la única forma de que no gire, pues es de que exista una fuerza que haga el movimiento opuesto. Y esa es la reacción BY. La reacción BY, que está ubicada a una distancia de 12 metros, y que todos esos momentos, si son iguales a 0, pues no me van a provocar giro. Entonces, pues hay que multiplicar lo que se tenga que multiplicar. Alguien me diría, oiga, profesor, ¿y la reacción BX no genera momento? No. Y te pongo un poquito en color rojo y tosco el por qué no genera momento. Esta reacción BX resulta que tiene esta línea de acción, mira, encima de la base, y pasa exactamente por el punto, la línea de acción. Entonces, pues, ¿cuánto sería la distancia perpendicular al punto? 0. Como es 0, pues no genera momento. En cambio, pongamos la línea de acción de las 3 toneladas, esa línea de acción sí tiene una distancia perpendicular, y por eso la calculamos, y por eso le calculamos un momento. Bueno, entonces ya con eso creo que solucioné esa pregunta que tal vez alguien nos hubiera hecho, ¿no? Tal vez alguien, o tal vez nadie lo hubiera hecho, pero yo la quise solucionar. Bueno, si yo multiplico los primeros términos, resulta que me da más 10, más 10.062, o 0.06 para tener nada más las cifras que realmente debemos utilizar. En este caso serían toneladas punto metro, más 2 por 6, pues son 12 toneladas punto metro, igual a 0, igual a el término RBY por 2, lo mandamos del otro lado, nos va a quedar ahora positivo RBY por 12 metros. Y bueno, la suma del 10.06 más 12 nos va a dar un 22.06 toneladas punto metro, igual a RBY por 12 metros, ¿no? Y bueno, pues lo que tendríamos que hacer sería bajar el 12 metros. Nos va a llevar a que la reacción BY tiene un valor de 1.838 toneladas. Estamos utilizando 4 cifras significativas. Bueno, pues ya tenemos nuestra reacción RBY. Alguien pudo haber resuelto esa misma expresión de otra forma. Y te la quiero mostrar, porque pues ya sabes que no existe una sola forma de resolver los problemas, ¿no? Siempre que tengas tú algún problema, pues yo creo que vale la pena que recordemos eso, ¿no? No hay una sola forma de resolver los problemas, en realidad hay muchas.
Y bueno, alguien pudo haber hecho la misma sumatoria de momentos en A igual a 0, pero en lugar de utilizar esas 3 toneladas inclinadas, pudo haber utilizado sus componentes. Y al usar sus componentes, pues digamos que esa fuerza inclinada lo hubieran descompuesto en X y en Y. Es decir, que hubieras podido multiplicar la componente de la fuerza inclinada en Y, fíjate, la fuerza Fy por una cierta distancia X y la fuerza Fx por una distancia en Y. Bueno, vamos a hacerlo y van a darse cuenta que llegamos al mismo resultado y que es una alternativa. Probablemente a algunos les guste descomponer la distancia inclinada o a algunos les gusta descomponer la fuerza. Cualquiera de las dos sirve. Mira, eso me llevaría tal vez a que esa fuerza de 3 toneladas en X tiene una fuerza de 1.342 toneladas. Pero esa fuerza, nada más te lo dibujo con robusto y luego lo borro. Mira, esa fuerza estaría actuando a una cierta distancia del apoyo y esa distancia sería 1.50 metros. Bueno, entonces lo borro, pues bajo mi plumón y entonces sería multiplicado por una distancia de 1.5 metros. Eso me provocaría un giro horario. Y resulta que la otra componente, la que vale más 2, bueno, más 2.683, que sería la componente en Y, también me provocaría un giro horario, pero ahora habría que multiplicarlo por una distancia X de 3 metros. Porque acuérdate, en ambos casos tengo fuerza por distancia, fuerza por distancia. En esta ocasión tal vez sería fuerza X por distancia Y, fuerza Y por distancia X, pero es fuerza por distancia. Y el otro término que pues también tengo que incluir, pues es el de las 2 toneladas que están ubicadas a 6 metros, más 2 toneladas por 6 metros de separación, menos la reacción BY por 12 metros de separación igual a 0. Fíjate que desarrollamos esos términos y nos va a dar 1.5 por 1.342. Eso nos da 2 más 2.013 toneladas punto metro, 2.013 más 3 por 2.683 más 8.049 toneladas punto metro, más 12 toneladas punto metro, igual a RB Y por 12 metros. Bueno, resulta que sumo los términos que tengo del lado izquierdo de la igualdad, y es decir, sumo 2.013 más 8.049 más 12, y resulta que me dio 22.06, 22.062, alguien diría, toneladas punto metro, igual a RBY por 12 metros. Y entonces pues resulta que mi reacción RBY me da exactamente lo mismo, ¿no? 1.838. Y la diferencia, en los dos casos hicimos sumatoria de momentos en A, nada más que en esta consideramos fuerza inclinada, fuerza de 3 toneladas inclinada y distancia inclinada. Y otro modo de solución sería tener fuerzas ortogonales ¿Qué significa ortogonales? En X y en Y. También con distancias ortogonales. Es decir, en X y Y. Y de las dos formas llegamos a la misma reacción en B. Ahora, si de las dos formas llegamos a la misma reacción en Y, pues bueno, podemos considerar de que esa reacción es correcta, ¿no? Y si consideramos que esa reacción es correcta, pues podemos sustituir en nuestra expresión producto de la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Eso nos llevaría a que RAY es igual a 4.683
menos RBY. Es decir, RAY es igual a 4.683 menos 1.838. Y bueno, eso nos llevaría a que RAY vale 2.84. 2.844 toneladas. Y ya pudimos encontrar las tres reacciones que están obrando sobre los apoyos de esa armadura. Ahora, vamos a ver si tiene lógica, ¿no? Vamos a ver si tiene lógica. Fíjate que esas reacciones están actuando del lado izquierdo. Entonces, si están actuando del lado izquierdo, lo lógico es que la reacción del lado izquierdo sea mayor que la del lado derecho. Y bueno, pues parece que sí tienen cierta lógica. Nos estamos dando cuenta por ahí que 2.84 es mayor que 1.83. Entonces sí tiene lógica que del lado izquierdo hay más carga. Y la otra cosa que nos estamos dando cuenta es de que como yo me imaginé esa flechita de X, en realidad iba para el sentido contrario, porque me dio el signo negativo. ¿Cómo ven? ¿Qué broncas les genera este problema? Profe, yo tenía una duda. Sí, Cuando lo hizo por los componentes, ¿de dónde salió? ¿Cómo sacó la distancia de 1.5 metros y cómo sacó la de 3 metros? Ahí no entendí. ok. Fíjate que habría que ver nuestra figura inicial. Fíjate que ahí tenemos 3 metros de alto. Entonces, esos 3 metros de alto, si nuestra figura inicial, ya ves que era un triángulo, bueno, una serie de triángulos, ese triángulo, digamos que dividido a la mitad, nos da estos postes que te acabo de iluminar un poquito más. Y bueno, pues por ahí tenemos unas barras inclinadas. Bueno, ¿eso qué significa? Que, te lo vuelvo a dibujar. ¿Eso qué significa? Que si la base que mide 12 metros, a la mitad me mide 6, y en ese poste tiene 3 de alto, bueno, pues resulta que de esos 3 metros de alto, por triángulos semejantes, el triángulo que nada más llegaría hasta donde está la fuerza actuante, debe de tener la mitad de la altura. ¿Por qué? Pues porque ese poste, que ahorita te estoy dibujando, ese poste o esos postes intermedios están ubicados a la mitad de la mitad, es decir, a un cuarto de distancia. Como están a la mitad del desarrollo en X, también están a la mitad del desarrollo en Y. Y por eso nosotros dijimos, o tal vez yo no lo aclaré tanto, pero por eso consideré que la altura de donde están aplicándose la fuerza es de 1.50. Mira, es decir, este punto está a la mitad, 1.50 arriba y 1.50 abajo. Y la suma de esos dos, pues me da los 3 metros. Ahí está el 1.50. Y el 3, bueno, pues por lo mismo que te decía, ¿no? Que es a la mitad de la mitad, o sea, un cuarto de la longitud total de la armadura. Ah, ok, sí, gracias, profe. Va, va, va. Bueno, ¿cómo ven? ¿A alguien más les genera un poquito de conflicto, un poquito de duda? Pues creo que no. Creo que alguien por aquí en el chat nos dice que, perdón, me agarraron mi teléfono. Ah, no se preocupe. Bueno, entonces, creo que por ahí podríamos terminar nuestra grabación, nuestra sesión del día de hoy. Y de todas formas, si tienen